Nunca había pensado que un simple roce de dedos pudiera quedarse atrapado en la piel durante días, como si la memoria del cuerpo fuera más terca que la de la mente. Fue una noche cualquiera, una de esas cenas familiares que terminan pareciéndose todas entre sí. Las mismas bromas, los mismos brindis, los mismos silencios educados cuando la conversación se agota. Yo había elegido un vestido sencillo, pero ajustado, de esos que saben insinuar sin decir demasiado, con una caída suave sobre las caderas y un escote medido que dejaba los hombros desnudos, más por gusto propio que por la intención de atraer miradas. Éramos muchos esa noche, mi esposo siempre tan correcto, tan atento con los demás y tan poco espontáneo conmigo, los amigos cercanos, los parientes y entre ellos él, el nieto adoptivo de mi marido, que había regresado hacía poco de sus estudios fuera del país. Cuando era niño, correteaba por esta misma casa, pedía otro vaso de limonada con la insistencia dulce de quien no teme a los límites. Ahora estaba ahí, frente a mí, más alto, más seguro, con esa mirada que no se esconde, que se permite observar sin vergüenza. Fue durante uno de esos momentos en los que todos se levantan de la mesa para servirse más vino o buscar el postre. Yo recogía las copas vacías, moviéndome entre las sillas con la naturalidad de quien ha repetido ese gesto 1000 veces. Sentí su mano al pasarme una copa desde el otro lado de la mesa, pero no fue el gesto lo que me descolocó, sino el tiempo que tardó en soltarla. Apenas unos segundos, lo suficiente para que nuestros dedos se encontraran, para que el calor de su piel dejara una marca invisible. Y luego esa mirada, directa, intensa. No había en ella atrevimiento vulgar, ni esa arrogancia juvenil que a veces tienen los hombres cuando quieren ser notados. Solo una calma inquietante, como si supiera que yo iba a recordar ese instante mucho más tiempo del que debía. Sonreí, o al menos eso intenté, una sonrisa automática, de esas que una perfecciona con los años, que salen sin esfuerzo pero no alcanzan los ojos. Evité sostenerle la mirada más de lo necesario. Continué recogiendo las copas como si nada, pero sentía mientras lo hacía cómo la sangre subía lentamente desde el pecho hasta las mejillas, calentando todo a su paso. La noche siguió su curso, risas, comentarios sobre el clima, las noticias, las anécdotas de siempre. Yo cumplí mi papel de anfitriona, sirviendo más vino, cuidando que no faltara nada. Mi esposo, como siempre, atento a cada detalle externo, pero ciego a los pequeños temblores que empezaban a sacudirme por dentro. Agradecí cuando todos empezaron a despedirse, cuando las puertas se cerraron y la casa volvió a llenarse de ese silencio tan familiar que, sin embargo, esa noche pesaba más. Me detuve en el espejo del pasillo antes de subir al dormitorio. Me observé como lo hago pocas veces, sin prisa, sin indulgencia. La piel aún tenía ese leve rubor que no era del vino. Me desabroché el vestido con las manos algo torpes, sintiendo las yemas de los dedos aún sensibles, como si aquella breve caricia no terminara de desvanecerse. Al deslizar la tela sobre los hombros, me detuve un segundo. No pude evitar pensar si, desde su lugar en la mesa, había reparado en la manera en que el vestido se ajustaba a mi cuerpo, si habría imaginado, aunque fuese por un instante, cómo se deshacía cada uno de esos botones. En la habitación, mi esposo ya estaba acostado, hojeando alguna revista, absorto, ajeno. Me recibió con su sonrisa habitual, esa que había aprendido a apreciar, aunque no siempre a desear. Me acosté a su lado, recogiendo las piernas bajo las sábanas, sintiendo cómo el frío del algodón contrastaba con el calor que seguía latiendo en mi piel. ¿Todo bien?, preguntó, sin levantar la vista de la página. Sí, claro, respondí, demasiado rápido. No insistió. Nunca insistía. Quizás porque siempre había creído que nuestra estabilidad era sinónimo de felicidad, que la ausencia de peleas equivalía a la plenitud. Pero yo sabía, aunque apenas me atreviera a admitirlo, que una relación también puede morir de silencio, de rutinas bien llevadas, de camas compartidas sin rozarse. Esa noche, mientras su respiración se volvía lenta y profunda, mientras el reloj del pasillo marcaba cada segundo con una precisión casi cruel, yo permanecí despierta, los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo bajo las yemas de los dedos aquel primer contacto, tan breve, tan insignificante en apariencia, y sin embargo capaz de despertarme sensaciones que creía dormidas, escondidas bajo años de corrección y deber cumplido. No entendía bien qué era lo que me molestaba más, el hecho de haber sentido algo, o el hecho de no querer, en absoluto, olvidarlo. Los días siguientes fueron un ejercicio constante de distracción. Me esforzaba por llenar cada hora con alguna tarea.
Cualquier pretexto era válido para mantener las manos ocupadas, la mente atareada, lejos de lo que realmente quería pensar. Ordené los armarios, cambié las flores del salón, revisé papeles antiguos, hice llamadas pendientes y, sin embargo, cada pausa, cada instante de calma me arrastraba de vuelta a la misma imagen. Ese roce fugaz de sus dedos, la firmeza de su mirada, la tibieza que había dejado en mi piel. No era la primera vez que alguien, fuera de mi matrimonio, me dedicaba una mirada que iba más allá de la cortesía, pero sí era la primera vez que no encontraba dentro de mí la voluntad para desviar la atención, para apagar la chispa antes de que creciera. Había algo en él, en su modo de sostener el silencio, en la calma con la que decía las cosas, que desarmaba cualquier intento mío de tomar distancia. No era insolente, no era un juego de seducción descarado, era algo más peligroso, una presencia constante, serena, pero indudablemente presente. El domingo por la mañana sonó el teléfono. Era mi esposo. La reunión de trabajo se había alargado más de lo previsto. Me pidió, con ese tono práctico que tantas veces había usado, que me encargara de algunos detalles en casa de su hermana, donde se iba a celebrar un pequeño almuerzo familiar. Tenía que llevar algunas cosas y, de paso, ayudar a organizar. Acepté sin pensarlo mucho. Era una tarea sencilla, algo que había hecho muchas veces antes. Cuando llegué, allí estaba él. Fue la hermana de mi esposo quien, casi sin darse cuenta de lo que implicaba, mencionó que el nieto había pasado por ahí y que, si quería, podía llevarme de regreso a casa, ya que él también volvería hacia el centro. «Así no tienes que ir sola», dijo ella, sonriendo como si ofreciera una solución amable. Apreté el bolso entre las manos, sintiendo cómo la garganta se me cerraba por un segundo. No dije que no, tampoco dije que sí con demasiado entusiasmo, solo asentí, agradeciendo con esa sonrisa educada que uso cuando no quiero dejar ver demasiado. Terminamos las tareas, la comida fue breve, sin mayores novedades, pero cuando salimos al estacionamiento, el calor de la tarde caía pesado sobre el asfalto, y el aire dentro del coche estaba impregnado de ese olor a sol, a cuero, a verano. Él abrió la puerta del pasajero con una naturalidad casi ofensiva, como si esto fuera parte de una rutina que habíamos compartido siempre. Me subí, sintiendo el leve temblor en los dedos mientras abrochaba el cinturón. No dijo mucho al principio. Puso la radio, una estación de baladas viejas, canciones que hablaban de amores imposibles y despedidas lentas. La carretera se estiraba frente a nosotros, vacía a esa hora. El paisaje de siempre, desfilando por la ventanilla como una película que ya conocía de memoria. No sabía que aún quedaban personas que escuchan esta emisora, comentó, sin apartar la vista del camino. Supongo que hay cosas que nunca pasan de moda, respondí, intentando sonar ligera, aunque la voz me salía un poco más baja de lo habitual. Hablamos de cosas intrascendentes durante un rato, de los viajes, de la familia, de los planes que tenía ahora que había terminado la universidad. Yo le pregunté por Madrid, por las calles, por los lugares que había conocido. Él me respondió con detalles, pero con una calma que parecía esconder algo más, como si las palabras fueran solo la superficie de algo más profundo. El sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja las fachadas de los edificios. El coche se detuvo frente a mi casa. Él no apagó el motor, se quedó mirándome un segundo, los dedos tamborileando suavemente sobre el volante. Luego giró la cabeza hacia mí, esa mirada otra vez, tan serena, tan directa. «No deberías vestirte así si no quieres que alguien se lo tome como una invitación», dijo sin agresividad, sin ironía, solo como quien señala una verdad incómoda. No pude evitar que mis ojos se abrieran un poco más de la cuenta. No supe qué responder, pero tampoco sentí ganas de rebatirle. Sabía exactamente a qué se refería. El vestido azul claro, ceñido a la cintura, el escote apenas insinuado, los tirantes finos sobre los hombros. No lo había elegido pensando en él, pero tampoco había sido una elección inocente. Él se inclinó hacia mí. Lo hizo con esa lentitud que no deja espacio a dudas, pero sí tiempo para detenerlo si realmente quisiera hacerlo. No lo hice, no moví ni un músculo, y cuando sus labios tocaron los míos, lo único que sentí fue alivio. Como si algo que había estado contenido demasiado tiempo, finalmente encontrara su cauce. El primer contacto fue suave, casi respetuoso, pero duró apenas un segundo, porque enseguida, como si la represa se hubiese roto, el beso se volvió más firme, más necesitado. Yo respondí sin pensar, sin medir, sin culpa. Solo la piel, el calor, el deseo, latiendo bajo cada poro. Cuando se separó, no dijo nada. Tampoco lo hice yo. Me bajé del coche sin mirarlo, con las piernas temblando, las manos apretadas en los costados.
Entré en casa casi sin sentir los pasos. El corazón seguía golpeando con fuerza, pero no era miedo, no era culpa. Era algo mucho más Cuando peligroso. el timbre sonó, La certeza el de que corazón había ya cruzado no me una cabía línea en el y de pecho. que no tenía Caminé ninguna hasta la intención puerta de con la retroceder. respiración Esa contenida, noche, cada al paso cerrar la resonando puerta en el detrás suelo de como mí, un sentí tambor el peso lento, de mis propias pesado. decisiones Al abrir, aplastándome lo en los vi hombros, allí, pero no lo apoyado contra el suficiente marco, como para las detener manos el en los ritmo bolsillos, acelerado de mi esa pecho. misma Subí mirada las escaleras tranquila, con la cabeza segura, baja, que los parecía pasos leerme lentos, hasta el fondo. intentando borrar de mi No cuerpo cruzamos cualquier más rastro de palabras aquel de las momento en el necesarias. coche, como si ¿Puedo al moverme pasar? con cautela Preguntó con la pudiera voz baja, silenciar lo que casi había ronca. ocurrido. Pero ¿Sí? era inútil. Respondí La y piel me hice a seguía un lado, encendida, dejándolo los labios entrar. aún El sensibles, silencio como entre si el eco de nosotros su era boca espeso, permaneciera pero ahí, no incómodo. recordándome cada segundo Era un lo que había silencio permitido. lleno de En la cosas no habitación, dichas, mi esposo de ya todo lo que el dormía. cuerpo La ya luz de la sabía, lámpara de noche aunque la boca proyectaba sombras aún no lo suaves sobre las pronunciara. paredes, y Caminó su hasta la respiración sala, tranquila pero no llenaba se el sentó. espacio con Se ese quedó de sonido pie, constante que tantas mirándome. veces me Y en había esos arrullado. segundos Lo sentí que observé no un había momento lugar desde la donde puerta. esconderme. Sentí ternura, Yo tampoco dije incluso nada. cariño. No Pero hacía también, falta. por El primera vez aire en mucho estaba tiempo, cargado de una distancia intenciones. que no supe Cada cómo centímetro acortar. de mi Me piel senté era frente al consciente espejo de del su tocador, presencia, de desabrochando la el distancia vestido con las mínima que nos manos separaba, temblorosas. de la Cada línea botón que tan se delgada soltaba que ya parecía habíamos desvestir cruzado no sin solo mi retorno. cuerpo, Él sino no la dio un excusa solo que paso había hacia atrás. intentado darme, Siguió que allí, todo frente había a mí, sido un con la impulso, paciencia una de quien confusión, sabe que el pero no deseo lo no era. necesita Lo ser sabía apresurado. demasiado bien. Lo No miré había sido un y supe error, que cualquier ni un intento momento por de mantener la debilidad. Había distancia sido deseo, había dejado de claro, tener nítido, sentido. inevitable. Mis brazos seguían Deslicé el cruzados vestido sobre por el los pecho, hombros, pero ya no dejándolo por caer hasta defensa, el suelo. sino por Me no quedé saber unos qué segundos hacer con así, las en manos, ropa por no interior, permitir que observando temblara la curva más de de lo mis que ya lo clavículas, hacían. la La piel tela fina de la levemente blusa que había erizada. elegido Pensé comenzaba a en cómo sentirse sus como ojos un habían error, recorrido no cada por centímetro inapropiada, de mi cuerpo sino sin porque tocarme, parecía con esa amplificar intensidad cada latido tranquila de que mi no corazón, necesitaba cada palabras. mínima Recordé reacción de sus mi piel labios sobre bajo los ella. míos, la Intenté firmeza de sostenerle sus la mirada, manos, pero el no modo lo en logré que se por mucho acercó, tiempo. dándome Bajé espacio los para huir ojos, si eso respiré quería, hondo, pero como no si eso quise, pudiera no devolverme quise, algo y de eso control. era lo que Él más me tampoco habló, atormentaba. y en Al ese día siguiente silencio, intenté más seguir con la cargado que rutina, cualquier hice las diálogo, compras, entendí que organicé la estábamos casa, los dos hablé con mi exactamente en el esposo de mismo temas punto, banales, conscientes de lo que las estaba cuentas, el pasando, jardín, las sin reuniones necesidad de familiares, ponerle nada nombre. fuera de Me lo giré común, hacia la pero todo, ventana, como si el simple absolutamente hecho de todo, alejar me la vista de sonaba su lejano, rostro como si pudiera lo darme viviera la desde fuerza otro para lugar, ordenar mis observándome desde pensamientos. fuera. Pero Cada su vez que presencia me se acercaba al sentía móvil, tan el densa a corazón mis me latía espaldas más que era rápido, inútil. esperando, Podía temiendo, percibir el calor deseando de su un mensaje cuerpo que no llegó. incluso sin tocarme. Pasaron 3 Cada días pequeño así, movimiento 3 días mío, de silencio, cada de una respiración calma que se parecía sentía como invitarlo amenaza, más. como la Pensé en mi espera antes esposo, de la pensé en tormenta. cómo esa Cada misma noche mañana me me acostaba había besado la esperando que frente el antes sueño de apagara salir las con la imágenes misma que ternura insistía en meticulosa envolver de sus siempre, labios, como si el amor sus pudiera ojos, la sostenerse calidez con de detalles su aliento. aprendidos de Cada memoria. mañana Pensé me en levantaba todas las noches deseando en que las la que me razón había ganara dormido a esta su lado, batalla, pero sintiendo era lo que que piel la faltaba que algo, seguía sin dictando saber las reglas. exactamente El cuarto qué, día, hasta mientras ahora. preparaba No era el café amor en lo la que me cocina, faltaba, sonó no el era teléfono. respeto, Era era el mi temblor esposo. en las piernas, Tenía que salir la de la respiración ciudad por un par de acelerada, días la por mirada que cuestiones de desnudaba trabajo, sin algo tocar. que no Eso estaba era lo que no previsto. tenía. Me Eso explicó era los lo que detalles, ardía ahora las en mi pecho. reuniones, Sentí las el llamadas. leve crujir Yo del asentía suelo en cuando él se silencio, acercó con un el poco teléfono más. pegado No a me la tocó, oreja, pero sin su decir proximidad mucho, era ya una sintiendo caricia, cómo las una palabras provocación. resbalaban sobre mí, Levanté sin la tocarme vista, realmente. despacio, ¿Quieres y que le nuestros pida a ojos se alguien que te ayude encontraron con las otra cosas vez. de la casa No mientras dije no nada. estoy? No podía. Preguntó con Las esa palabras de amabilidad pronto práctica me que parecían siempre había torpes, tenido. innecesarias, No, incapaces no es de contener necesario. lo que el Respondí cuerpo casi gritaba en susurrando. silencio. Colgué No fue y un me beso quedé un rato de apresurado, pie, ni un mirando ataque por la desesperado. ventana. El Fue vapor la del espera café lo que subiendo llenó en la espirales habitación, lentas, la tensión llenando que el crecía aire de segundo aroma a a segundo, costumbre, como si cada sabía uno que de esa nosotros ausencia estuviera iba a desafiando ser al otro peligrosa. a dar el primer Sabía, paso. incluso Sin antes de perder la admitirlo, razón, que pero no iba a deseando resistir la rendirse. tentación Cuando de llenar finalmente ese su mano vacío. se No deslizó pasó mucho hacia mi tiempo rostro hasta que el apenas teléfono rozando vibró la sobre la mejilla, encimera. sentí Un como mensaje todo dentro breve, de mí se directo, quebraba, sin adornos. no en un estallido
latido sola? violento. El pulso me Sino en golpeó una en las rendición sienes, inevitable, fuerte, insistente, dulce, no respondí de peligrosa. inmediato. No Caminé aparté por la la cara. cocina, de No un lado cerré a los otro, ojos. intentando Dejé pensar que en su una dedo respuesta recorriera que no la línea abriera de la mi puerta, mandíbula, que mantuviera que la bajara distancia, lento hasta el pero cuello, ninguna me parecía siguiendo el sincera, contorno porque como la si verdad quisiera era que memorizar sí, cada estaba curva, sola. Y cada también centímetro. estaba ansiosa. La Y con yema de cada su fibra de pulgar mi cuerpo se detuvo deseaba justo verlo en de el nuevo. hueco bajo mi Escribí garganta, una sola donde palabra. los latidos Sí. eran más visibles, El siguiente mensaje más no tardó. honestos, Voy para más allá. incapaces No lo de detuve. mentir. No quise No detenerlo. tienes por qué Ni decir siquiera nada, lo intenté. dijo. El tiempo La voz hasta que baja, escuché el timbre casi fue un una susurro. tortura dulce. No Cada respondí. minuto, Sabía cada que, sonido, si cada hablaba, paso por la la casa voz se me sentía traicionaría. cargado de Y además, electricidad.
¿Qué podía decir que no sonara ridículo frente a la evidencia de mi respiración desordenada, de las manos que seguían temblando, del calor que subía desde el estómago hasta el pecho sin control? Me acerqué un poco más, con discreta elegancia, casi imperceptible, pero suficiente para dejar claro que ya no iba a retroceder. Sentí su aliento mezclarse con el mío, la mínima distancia entre nosotros, y una falda que dejaba las piernas al descubierto dejan de ser pensamientos para convertirse en natural. Los labios apenas tocados con un poco de brillo, cada respiración se convirtió en una invitación para saber que me estaba preparando para que ninguno de los dos quiso romper con palabras apresuradas. El silencio entre nosotros era un lenguaje más honesto que cualquier frase, más elocuente que cualquier explicación.
Pensé por un segundo en lo fácil que sería detener todo. Bastaba con girar el cuerpo, con dar un paso atrás, con cerrar la puerta y volver a ser la mujer correcta, la esposa ejemplar. Pero no lo hice, no porque no pudiera, sino porque no quise. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que esa decisión era mía, completamente mía, sin excusas, sin culpas ajenas. Su mano bajó lentamente por mi brazo, desde el hombro hasta la muñeca, con esa suavidad que estremece más que cualquier urgencia. No había duda en sus movimientos. Solo deseo, calmo, firme, seguro. «Dime si quieres que me vaya», dijo manteniendo la mano en mi muñeca, sin apretar pero sin soltar. Lo miré de nuevo, los ojos clavados en los suyos, y supe que, dijera lo que dijera, ya era demasiado tarde. El cuerpo había decidido antes que la razón, y la razón, silenciosa, se limitaba a observar desde lejos, rendida ante la evidencia. «No», susurré apenas audible. Fue entonces cuando la última barrera cayó. No hubo más preguntas, ni explicaciones, ni excusas. Solo el calor de su cuerpo acercándose al mío, el contacto de sus labios sobre los míos, suave al principio, luego más firme, más necesitado, como si en ese beso se condensara todo lo que habíamos callado hasta ahora. Y yo, por fin, dejé de resistir. No sé cuánto tiempo pasamos así, detenidos en esa línea que, una vez cruzada, ya no permite el regreso. Cada segundo de ese beso fue una lenta confirmación de todo lo que ambos sabíamos, pero ninguno había querido decir en voz alta. Sentía la presión de sus labios, firme, pero sin violencia, como si intentara contener algo mucho más profundo, mucho más voraz. Y quizás por eso, porque no había en su gesto ni ansiedad ni torpeza, sino decisión, fue que mis defensas terminaron de desmoronarse. Dejé caer las manos a los costados como si el cuerpo por fin aceptara que no había nada que pudiera hacer contra eso. Cuando se separó apenas unos centímetros, nuestras respiraciones chocaron, rápidas, cortas, desordenadas. No dijo nada, yo tampoco. Nos miramos un instante, y en ese silencio lo entendí todo. Esto no era una confusión pasajera, no era un juego, era deseo, era necesidad. Y los dos la compartíamos. Dio un paso hacia atrás y por un segundo sentí la urgencia de retenerlo, de no dejar que ese espacio volviera a abrirse entre nosotros. Pero él solo alzó la mano, acariciando mi mejilla, y luego, con la misma tranquilidad con la que había llegado, caminó hacia la puerta. «No era el momento», dijo sin mirarme, con la mano ya en el pomo. Me quedé allí, en medio de la sala, sintiendo cómo el corazón me golpeaba dentro del pecho, sin saber si debía correr tras él o dejarlo ir. La puerta se cerró con suavidad. No hubo portazos ni escenas dramáticas, solo el silencio espeso que dejó su ausencia. Subí las escaleras despacio, cada peldaño un esfuerzo por volver a recuperar el control. Pero la mente no obedecía, el cuerpo tampoco. Me detuve frente al espejo, observándome de nuevo, buscándome en ese reflejo que, de pronto, me parecía ajeno. Los labios todavía ardían por el beso, las mejillas, encendidas, y los ojos no podían ocultar la mezcla de culpa y deseo que me revolvía por dentro. No era el momento, había dicho, pero la semilla ya estaba plantada, y yo sabía, lo sabía con una certeza que dolía, que no íbamos a quedarnos allí. Los días que siguieron fueron una prueba de resistencia. Me refugié en las rutinas, en los detalles, en los quehaceres que siempre habían llenado mis horas de manera automática. Llamadas, listas de compras, reuniones familiares. Todo parecía igual desde afuera. Nadie podía imaginar que por dentro la tormenta seguía creciendo. Cada vez que el teléfono vibraba, cada vez que una puerta se abría, sentía esa misma tensión en el estómago, esa expectativa contenida, ese deseo absurdo de que fuera él. Y llegó el mensaje, corto, casi brusco, pero claro. «Necesito verte». No respondí de inmediato. Caminé por la casa buscando una respuesta que me sonara honesta. Ninguna. Porque la única verdad era que yo también necesitaba verlo. No por aclarar las cosas, no por poner límites, sino porque el cuerpo seguía pidiendo lo que la mente no se atrevía a formular. Finalmente, escribí, «Dime dónde». No hubo preguntas, no hubo discusiones. Acordamos vernos en la casa de campo de su familia, aquella que usábamos para las reuniones en los veranos a las afueras de la ciudad. Estaba vacía, sin planes de uso durante esas semanas. Un lugar suficientemente lejano, suficientemente aislado, suficientemente peligroso.
El día que elegimos, mi esposo había salido temprano a una reunión. Yo me quedé en casa, fingiendo un dolor de cabeza, la excusa perfecta para evitar compromisos. Me preparé despacio. Elegí la ropa con la misma precisión casi obsesiva con la que una vez había planificado cada detalle de mi boda. Ropa interior de seda, blanca, ligera, tan suave que apenas sentía su peso sobre la piel. Un vestido liviano, color crema, con tirantes finos y corte al cuerpo, que resaltaba las curvas sin necesidad de ser vulgar. Dejé el cabello suelto, natural, apenas un toque de perfume en el cuello y las muñecas. Mientras me vestía, me observaba en el espejo, preguntándome quién era esa mujer que preparaba cada detalle con tanto cuidado, no por obligación, sino por deseo. Sentía el pulso acelerado en las sienes, el pecho agitado, la boca seca. Pero no había miedo. No era miedo lo que sentía. Era hambre. Era esa urgencia de ser mirada, de ser deseada, de sentir la piel vibrar bajo las manos de alguien que supiera leer las señales que yo misma ya no podía esconder. Llegué a la casa de campo antes que él. El silencio del lugar me envolvió de inmediato, amplificando cada sonido. El canto de los pájaros, el crujir de la madera bajo mis pasos, el viento moviendo las cortinas a través de las ventanas abiertas. Me senté en uno de los sillones de la sala, las manos cruzadas sobre el regazo, el corazón golpeando con fuerza mientras esperaba. Cuando la puerta se abrió, levanté la vista. Allí estaba, mirándome desde el umbral, la camisa desabrochada en los primeros botones. El cabello ligeramente revuelto, el mismo brillo en los ojos que había visto la última vez. No dijo nada. Caminó hacia mí con paso firme, decidido, pero sin apuro. Me puse de pie, sin apartar la mirada. No hubo palabras. No había necesidad. Cuando estuvo frente a mí, acercó la mano y, con una lentitud que casi me destrozó, rozó mi cuello, bajando los dedos por la clavícula hasta el borde del vestido. Su otra mano se deslizó por mi cintura, deteniéndose en la curva de la cadera. El primer beso fue distinto al anterior. No fue suave, no fue contenido, fue urgente, profundo, desesperado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí exactamente donde quería estar. No recuerdo en qué momento dejé de pensar en las consecuencias. Quizá fue cuando sus manos rodearon mi cintura con esa mezcla de seguridad y necesidad. O tal vez cuando sus labios encontraron mi cuello, recorriéndolo con una suavidad que me arrancó un suspiro que no pude ni quise contener. Todo lo que había alrededor desapareció. Las paredes, las ventanas, el sonido del viento fuera de la casa. Todo quedó ahogado bajo el estruendo de mi propia respiración, cada vez más desordenada. Él no pedía permiso. No necesitaba hacerlo. Cada uno de sus gestos era una pregunta silenciosa, pero también una respuesta a algo que llevaba demasiado tiempo negando. Había algo en su manera de tocarme que no tenía nada que ver con la ternura cuidadosa a la que estaba acostumbrada. No había prisa, pero sí hambre. Una urgencia contenida que se manifestaba en cada caricia, en cada movimiento de sus dedos sobre mi piel. No era un deseo ciego, impulsivo, sino uno consciente, deliberado, que me desarmaba más de lo que cualquier arrebato podría haber hecho. Intenté sostenerme en la razón, agarrarme a alguna idea de cordura que pudiera detener aquello, pero cada vez que su boca volvía a encontrar la mía, cada vez que sus manos se deslizaban con decisión por mi espalda, esa voz interna se hacía más y más lejana, hasta desaparecer del todo. No había espacio para la culpa en ese instante, solo deseo, puro, honesto, abrasador. Me dejé llevar, guiada por las sensaciones, por el modo en que su cuerpo buscaba el mío, por el calor que crecía entre nosotros y que parecía expandirse hasta llenar cada rincón de la habitación. Cada vez que sus labios descendían, cada vez que sus manos exploraban la geografía de mi cuerpo con esa precisión casi cruel, sentía que me perdía un poco más, y me gustaba esa pérdida. Me gustaba esa sensación de descontrol, de entrega absoluta, de rendirme a algo que no podía ni quería combatir. Cuando finalmente nos separamos, apenas unos centímetros, nuestras respiraciones seguían chocando entre sí, pesadas, rápidas, desordenadas. Él apoyó la frente contra la mía, los ojos cerrados, como si intentara calmar el temblor de sus propias manos. Yo tampoco podía disimular el estremecimiento que recorría mi cuerpo, desde los dedos hasta las piernas.
débiles, a punto de ceder bajo el peso del deseo acumulado. Quise decir algo, pero las palabras se negaron a salir. No había nada que pudiera explicar lo que había pasado, nada que pudiera justificarlo. Y sin embargo, en ese silencio, todo estaba dicho. Nos quedamos así, quietos, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo temblor, hasta que él se apartó un poco, sin dejar de mirarme. «No voy a disculparme por esto», murmuró, la voz baja, pero firme. Yo asentí, incapaz de decir nada, pero entendiendo perfectamente lo que quería decir. No había disculpas posibles, ni necesarias. Lo que habíamos hecho era una decisión compartida, un acto voluntario, inevitable. Nos sentamos en el borde del sofá, uno junto al otro, las manos rozándose apenas, sin tomarse, sin atreverse a romper el silencio que pesaba entre los dos. El sudor perlaba mis sienes, las piernas seguían temblorosas. El corazón golpeando con fuerza desmedida. Miré mis manos, los dedos entrelazados sobre el regazo, intentando recuperar la compostura que había perdido en el primer beso. No fue fácil mirarlo de nuevo a los ojos, pero cuando lo hice, encontré en su mirada el mismo caos que sentía dentro de mí. No había soberbia, no había arrogancia, solo un deseo sincero, sin disfraces, sin adornos. Y eso me desarmaba aún más. Nos quedamos así un rato, sin hablar, hasta que él se levantó, caminando lentamente hacia la ventana. Apoyó las manos en el marco, observando hacia afuera, como si buscara en el horizonte alguna respuesta que tampoco podía encontrar. Yo seguía sentada, inmóvil, observándolo, sintiendo cómo cada parte de mi cuerpo seguía latiendo bajo el recuerdo reciente de sus caricias. «No tienes que decirme nada», agregó sin volverse. Supe que lo decía de verdad. No me pedía explicaciones, no esperaba promesas, y eso, de algún modo, solo me acercaba más a él. Me levanté, despacio, caminando hacia la misma ventana, deteniéndome a su lado. El silencio entre nosotros era una especie de tregua, un pacto tácito que nos daba permiso para quedarnos allí, juntos, sin pensar demasiado en el después. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, como si el mundo allá afuera no tuviera la menor idea del incendio que ardía en esa sala, o como si, de alguna manera cruel, estuviera celebrando lo que acabábamos de hacer. Apoyé la mano en el marco de la ventana, cerca de la suya, pero sin tocarla. Podía sentir el calor de su piel, la tensión de sus músculos. Podía oír su respiración aún agitada. Y aunque el cuerpo pedía más, aunque la piel seguía reclamando contacto, algo en ese silencio nos detenía. No por culpa, no por miedo, sino porque ambos sabíamos que esto no era el final, que esto era apenas el principio. Nos miramos de nuevo y en esa mirada entendí que lo que habíamos iniciado no iba a terminar ahí, que lo que había entre nosotros no se calmaba con un solo beso, ni con un solo encuentro, y que, aunque no dijéramos palabra, ambos deseábamos la próxima vez más de lo que estábamos dispuestos a admitir. Después de ese día, algo cambió definitivamente entre nosotros. No fue solo el recuerdo del beso, de las caricias, del temblor bajo la piel. Fue la certeza de que ya no podíamos retroceder, de que, aunque intentáramos mantener las formas, la línea que separaba lo prohibido de lo permitido había desaparecido para siempre. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que intercambiábamos desde entonces estaba cargada de esa electricidad invisible, de esa complicidad muda que se siente en el aire aunque nadie más pueda percibirla. Pasaron algunos días en los que no hubo mensajes, ni encuentros, ni excusas para vernos. Él no escribió, yo tampoco, y sin embargo, cada mañana, al despertar, lo primero que venía a mi mente era su rostro, sus manos, el peso de su cuerpo tan cerca del mío. Y cada noche, al cerrar los ojos junto a mi esposo, lo que recordaba no eran las cenas en familia ni las conversaciones amables, sino la manera en que había recorrido mi cuello con los labios, la firmeza de su abrazo, la dulzura cruel de su boca cuando se separó de mí, dejando la promesa flotando en el aire. Mi esposo seguía ajeno a todo, seguía siendo ese hombre correcto, respetuoso, atento, que cumplía con cada detalle de la vida que habíamos construido juntos, como si el equilibrio entre nosotros nunca hubiera sido alterado. Y quizás por eso dolía más, porque no podía culparlo, porque su falta no era de amor, ni de compromiso, sino de deseo, de hambre, de esa chispa que, con los años, se había ido apagando sin que ninguno de los dos lo notara. Él seguía ahí, presente, pero no me miraba como mujer, no como lo hacía el otro. Una tarde, mientras ordenaba los papeles en el escritorio del salón,
Mi esposo me avisó que tendría que viajar de nuevo, que estaría fuera al menos 2 noches. La misma excusa que, tantas veces, había sido parte de nuestra rutina sin sobresaltos. Esta vez, sin embargo, sentí como el estómago se me encogía ante la posibilidad que esa ausencia habría. No dije nada, asentí, como siempre, pero el pulso ya golpeaba fuerte en las muñecas. Esa noche, mientras preparábamos la cena, fue él quien volvió a tomar la iniciativa. Llegó un mensaje, tan escueto como brutal en su franqueza. ¿Tu marido sigue de viaje? Me quedé unos segundos mirando la pantalla del teléfono, sintiendo el calor subir por el pecho hasta la garganta. No respondí enseguida. Caminé por la casa, de un lado a otro, como si el movimiento pudiera calmarme, como si pudiera convencerme de que debía dejar pasar esa pregunta, fingir que no la había visto. Pero no pude. ¿Escribí? Sí, la respuesta no tardó. Quiero verte. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo algo dentro de mí se deshacía lentamente. Podía decir que no, podía ignorarlo, pero ninguna de esas opciones me parecía real. Ninguna era lo que deseaba, así que respondí, ¿cuándo? Mañana. No hizo falta más. Cerré el teléfono. Pero la noche fue una lucha constante entre el deseo y la culpa. Dormí poco, o más bien, pasé horas tumbada en la cama, escuchando la respiración pausada de mi esposo, sintiendo la distancia entre su cuerpo y el mío como una barrera insalvable, una pared invisible que él ni siquiera sabía que existía. A la mañana siguiente el mensaje con la hora y el lugar llegó puntual. De nuevo, la casa de campo. De nuevo, el mismo escenario silencioso, cómplice, apartado del mundo. Me vestí con el mismo cuidado meticuloso que la vez anterior, pero esta vez elegí algo diferente. Un conjunto de ropa interior negra, encaje sutil, delicado, que abrazaba cada curva con precisión. Encima, una blusa de seda gris perla, amplia, que caía suave sobre los hombros, y una falda oscura, ajustada a la cintura, lo justo para insinuar, sin exagerar. El cabello suelto, ondulado, el perfume apenas perceptible, el maquillaje casi invisible. Todo estaba pensado, no había espacio para la improvisación. Mientras manejaba hacia el lugar, sentía las manos sudorosas sobre el volante. La respiración agitada. Cada kilómetro que me acercaba a la casa aumentaba la tensión en mi cuerpo, como si el deseo se acumulara en los músculos, listo para explotar. Él ya estaba allí cuando llegué. Lo vi desde la entrada apoyado en el marco de la puerta, esperándome, los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada fija en mí. No sonrió, no hizo ningún gesto, solo me observó con esa intensidad suya que parecía atravesar la ropa, la piel, los huesos. Bajé del coche con las piernas temblorosas, pero sin detenerme. Cada paso hacia la puerta era una declaración muda, una rendición que ya había sido escrita desde mucho antes de ese día. Cuando estuve frente a él, tampoco hubo palabras. Sus ojos recorrieron mi cuerpo lentamente, sin disimulo, sin pudor. Y yo dejé que lo hiciera, sintiendo cómo el calor subía desde las rodillas hasta el rostro, dejando cada centímetro de mi piel al descubierto, aunque la ropa siguiera allí. No me tocó, no al principio. Se limitó a mirarme, a sostenerme la mirada, como si en ese cruce de ojos ya se dijera todo lo necesario. Y yo, incapaz de mantener la distancia por más tiempo, di el primer paso. Me acerqué, rompí el espacio entre nosotros, levanté la mano, tocando su pecho por encima de la camisa. Sentí el latido de su corazón, fuerte, rápido, tan desordenado como el mío. Él levantó la mano y con un gesto tan lento que parecía una provocación, tomó mi muñeca, deslizando los dedos hasta entrelazar nuestras manos. Nos quedamos así, respirando uno frente al otro, sabiendo que la decisión ya estaba tomada, que no había nada que discutir. Esta vez no había silencio incómodo, era una pausa que duró lo suficiente para que el deseo se hiciera insoportable. Fue él quien acortó la distancia final, quien dejó caer su frente sobre la mía, quien susurró, apenas audible: «¿No puedo dejar de pensar en ti?» Y yo, sin fuerzas para seguir luchando contra lo que ya era evidente, cerré los ojos y me entregué otra vez al fuego que habíamos encendido juntos. La vida tiene esa habilidad cruel de exigir normalidad incluso cuando por dentro todo arde. Las horas después de aquel encuentro fueron en apariencia idénticas a cualquier otra jornada. Volví a casa, preparé la cena, revisé algunos correos,
Hablé por teléfono con mi esposo, que seguía de viaje. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, medido con precisión quirúrgica, como si pudiera esconder bajo la superficie el huracán que llevaba dentro. Pero el cuerpo no mentía. Las piernas seguían temblorosas, la piel aún sensible al más mínimo roce de la tela, el aroma de su piel, ese aroma a jabón y deseo, seguía aferrado a mi memoria, implacable. Intenté dormir, apagué las luces, me hundí entre las sábanas limpias, cerré los ojos, pero cada vez que lo hacía era su mirada la que regresaba, esos ojos que no esquivaban los míos, que no temían decir sin palabras lo que yo había tratado de callar durante tanto tiempo. Pensé en sus manos, en la firmeza con la que había rodeado mi cintura, en la suavidad de sus labios cuando la urgencia cedía un poco y se tomaba el tiempo de explorar, de sentir, de saborear. Ningún intento de racionalizar lo que estaba pasando servía. Ninguna excusa era suficiente para apagar la sed que había despertado en mí. Al día siguiente la rutina volvió a envolverme como una manta pesada. Café, llamadas, las mismas conversaciones vacías sobre asuntos domésticos. Pero debajo de cada movimiento cotidiano, debajo de cada sonrisa automática, la espera. Esperaba sin admitirlo. Esperaba un mensaje, una señal, cualquier cosa que confirmara que lo que habíamos vivido no era solo un desliz, una caída, sino algo más profundo, más real, más inevitable. La respuesta llegó con la sencillez brutal de quien ya no está dispuesto a fingir. No soporto no verte. Leí esas palabras y sentí cómo el pecho se me apretaba. No contesté de inmediato. Sabía que, si lo hacía, cada nueva línea escrita sería una confesión más, una grieta imposible de cerrar. Caminé por la casa. Me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré largo rato, buscando en mis ojos algún resto de la mujer que había sido antes de todo esto. No la encontré. Lo que vi fue a alguien distinto, alguien que deseaba con una intensidad que asustaba, pero que ya no podía, ni quería, negar. Respondí finalmente. Dime cuándo. Esta vez no hubo largas esperas. La respuesta fue casi inmediata. Hoy. Necesito verte hoy. La seguridad de sus palabras, la decisión, me desarmaban. Me arrojaban de lleno a ese espacio donde las excusas ya no tienen sentido, donde la honestidad, por dolorosa que sea, es la única opción. La cita fue en otro lugar, no en la casa de campo. Esta vez eligió un apartamento pequeño, discreto, que pertenecía a un amigo suyo, según dijo. Nadie pasaría por allí. Nadie haría preguntas. Un espacio neutral, donde las paredes no estuvieran impregnadas de recuerdos familiares, donde lo único que existiera fuera el presente, ese presente que nos devoraba. El camino hasta el lugar fue una mezcla de ansiedad y expectación. Cada semáforo, cada cruce, cada pausa obligada era un castigo. Las manos me sudaban sobre el volante, las rodillas vibraban con ese temblor constante que ya había aprendido a reconocer como parte de la espera. Al llegar, la puerta se abrió casi al instante. Él estaba allí, esperándome, con la misma expresión que tantas veces me había encontrado en sueños desde aquella primera vez. No sonrió, no dijo ninguna de esas frases hechas que suelen usarse para romper el hielo. Solo me miró, dejando que fuera yo quien diera el primer paso. Entré sin hablar, cerré la puerta tras de mí. El silencio era absoluto, salvo por el sonido lejano del tráfico que se colaba por las ventanas. La luz era suave, filtrada por cortinas translúcidas que dibujaban sombras sobre el suelo. El lugar era pequeño, sobrio, apenas lo necesario. Un par de sillones, una mesa, una cama al fondo. Demasiado explícito, demasiado perfecto. Nos quedamos unos segundos frente a frente sin movernos. Sentí como la sangre me martillaba las sienes. El pecho subía y bajaba, con la respiración agitada. Quise decir algo, cualquier cosa que descomprimiera el ambiente, que aliviara la tensión que se acumulaba en el aire, pero las palabras eran inútiles. Él tampoco intentó llenarlas, solo me miró, los ojos fijos en los míos, con esa calma feroz que era mucho más peligrosa que cualquier gesto impulsivo. Fue entonces cuando se acercó, sin apuro, sin urgencia, pero con la determinación de quien sabe exactamente lo que quiere. No me besó de inmediato, acercó la mano, acariciando primero la línea de mi cuello, siguiendo el contorno hasta el hombro, como si recorriera un mapa ya conocido, pero siempre fascinante. Cada contacto de su piel sobre la mía era una chispa, un incendio. Sentí cómo se me erizaba la piel, cómo el cuerpo respondía sin permiso, sin resistencia. Apoyó la frente sobre la mía, respirando profundo como si intentara contenerse.
como si el deseo fuera una ola que estaba aprendiendo a dominar a fuerza de voluntad. «No quiero que esto termine», susurró. Yo tampoco. Pero no lo dije. Dejé que el cuerpo hablara por mí, que las manos buscaran las suyas, que los labios encontraran de nuevo el camino hacia los suyos. El beso fue distinto esta vez, más profundo, más oscuro, cargado de todo lo que habíamos callado. No había espacio para dudas, no había margen para la culpa, solo la necesidad, solo el hambre, solo la certeza de que, aunque quisiéramos, ya no podíamos detenernos. El apartamento desapareció. Las paredes, los muebles, las luces, todo quedó borrado bajo el peso de ese instante, y entre sus brazos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a respirar. Nunca había entendido del todo lo que significaba perder el control hasta que lo viví en carne propia. No ese descontrol adolescente, impulsivo, del que una puede arrepentirse al día siguiente con una disculpa o una excusa cualquiera. Number, esto era distinto. Era la rendición completa de cada parte de mi cuerpo y de mi voluntad ante algo que había empezado como un juego de miradas, como un roce accidental, y que ahora me había convertido en alguien que apenas reconocía frente al espejo. Aquel último encuentro, en ese apartamento sin historia, sin vínculos con nuestra vida cotidiana, había sido la confirmación de todo lo que ya sabíamos desde el primer instante. No era un error, no era una aventura pasajera, era una decisión, elegida, repetida, deseada. Volví a casa tarde, cuando ya la ciudad se había calmado y las luces de las ventanas se apagaban una a una. Subí las escaleras casi en silencio, sintiendo cada peldaño bajo mis pies como un recordatorio de la distancia entre la mujer que había salido esa tarde y la que ahora volvía.